Continuamos con el curso, en esta ocasión con la sesión 6 de la sección 1 o capítulo 1, agregando actividades. El objetivo de esta sesión es que usted al finalizar pueda describir una actividad y sus componentes, describir el tipo de actividad, agregar actividades en primavera, agregar comentarios, o también llamarlos notebook, a una actividad, añadir metas, ¿no? Steps en el inglés, para una actividad y asignar un activity code a las actividades. Los activities son un elemento fundamental del trabajo en un proyecto. También se conocen como tareas o elementos o eventos. Las actividades es el menor nivel de trabajo para que nosotros podamos especificar una programación. A través de una actividad nosotros podemos almacenar y registrar toda la información que se requiere para el trabajo en sí. Una actividad es la más pequeña subdivisión de trabajo que directamente se va a programar en un proyecto. Entre los componentes, tenemos ahí en la pantalla, hay componentes que siempre tienen que estar y hay componentes opcionales que, dependiendo de lo que se trata en la actividad, van a tener o no un valor. Respecto a lo que son los componentes principales, está el WS a la que pertenece la actividad. Una actividad tiene que pertenecer siempre a un entregable, en este caso a un paquete de trabajo. ¿Cuál es la duración estimada? Las fechas, ¿no? En este caso, primero las fechas de planificación y luego vamos a ver que también hay las fechas reales, que son las fechas de ejecución. El ID de la actividad, de qué trata la actividad, el tipo de actividad, ¿no? El activity type, cuál es el calendario asignado para la actividad y el percent complete y el duration type. Como componentes opcionales, los gastos, los expenses, las restricciones o constraints, las relaciones o orden de ejecución, los roles y recursos que necesita la actividad, steps o metas que se definen como parte de la actividad, notebooks o anotaciones que van a servir para una mejor lectura de la planificación, los activity codes y los work products and docs que tienen que ver con los documentos asociados a la actividad. El activity type o tipo de actividad es una característica importante para toda actividad, puesto que a través de esta característica se va a controlar y se va a calcular las fechas de inicio y la fecha fin de la actividad. Esto en la planificación. Dependiendo de la importancia y el calendario asignado, ¿no? A través del activity type se va a realizar esta programación. Dentro de primavera se tiene 6 tipos, de los cuales, como una recomendación de acuerdo a la metodología del PMI, en realidad solamente vamos a usar 5. El último, WS Summary, lo vamos a comentar, pero en realidad no deberíamos usarlo. Entonces, de los 5 que son propios para usar, los milestones, tanto de inicio como de fin, ¿no? Los milestones o hitos de inicio y fin. Task Depend, en donde la tarea se va a programar de acuerdo al calendario asignado a la tarea. O Resource Depend, en donde la tarea se va a programar de acuerdo al calendario de los recursos. Y tenemos como quinto tipo el Level of Effort, que está pensado para tareas administrativas, en donde la duración
va a depender de los predecesores y de los sucesores. El Start Milestone o hito de inicio se utiliza para marcar el inicio de alguna fase o algún elemento que necesitamos controlar y a partir de allí comunicarse al resto del equipo. Tiene duración 0, ¿no? Es un hito, solo tiene una fecha de inicio, no hay fecha fin, y a un hito se pueden asignar restricciones, metas, gastos o expense, work products y documentos que son propios del hito. No se pueden asignar roles, no se pueden asignar recursos, excepto el recurso primario o el recurso principal. El Finish Milestone o hito de fin es similar al Start Milestone, ¿no? Solo que en este caso lo que estamos marcando es el fin de alguna fase o de algún elemento que queremos controlar. Igualmente tiene duración 0, solo tiene una fecha, en este caso de finalización, y de la misma manera se le puede asignar restricciones, metas o steps, gastos, work products y documentos. No se puede asignar roles y, salvo el recurso primario, no se puede asignar otro recurso. Con respecto a las tareas del tipo task depend, se usa cuando el trabajo debe ser realizado sí o sí independiente de la disponibilidad de los recursos. Un ejemplo, cuando nosotros tenemos que realizar actividades de logística en zonas en donde no está permitido el tránsito de camiones, ¿no? Que normalmente conocidas como zonas restringidas. Entonces, en esos casos, pues la tarea se tiene que realizar necesariamente durante la madrugada y esto hace que la tarea tenga un calendario particular sin importar la disponibilidad o no de los recursos. Las tareas se tienen que ejecutar en ese horario. Esto es un ejemplo de una tarea que tendría que ser task depend. Los recursos tienen que adecuarse a ese horario para que se puedan ejecutar estas tareas. La duración se determina de acuerdo al calendario de la actividad, ¿no? La que tiene asignada. A estas actividades se le asignan roles, recursos, restricciones, metas, gastos, work products y documentos. Las tareas resource depend, ¿no? Que en realidad son la mayoría de las tareas en los proyectos, es cuando estas tareas se van a asignar de acuerdo a la disponibilidad de los recursos y se van a calcular en función a la disponibilidad de los recursos. En estas tareas se pueden asignar roles, recursos, restricciones, gastos, metas, steps, work products y documentos. Nuevamente, resource depend son la mayoría de las tareas. Para entender un poco más estos dos conceptos importantes, cuando una tarea es resource depend y cuando una tarea es task depend, tenemos el siguiente ejercicio en la pantalla en donde presentamos una actividad que necesita 3 recursos, ¿correcto? Y de cada recurso se necesita 2 días de trabajo, ¿correcto? 2 días del recurso A, 2 días del recurso B y 2 días del recurso C. En este caso el recurso A, el laborer, el recurso B, el engineer, y el recurso C, el High Capacity Crane. Bien, entonces nuevamente se necesita 3 recursos en donde cada recurso va a trabajar 2 días. Ojo, no se necesita que los 3 recursos estén trabajando a la par, ¿no? Digamos que el trabajo que tienen que realizar en esta actividad son trabajos independientes en donde no se necesita uno del otro, ¿correcto? Además tenemos el calendario de trabajo de estos 3 recursos. El laborer solo trabaja martes y jueves, el engineer descansa los jueves, descansa los martes, el High Capacity Crane
solo trabaja los miércoles y jueves. Entonces, la pregunta es, ¿en cuántos días se va a programar, ¿no?, la tarea, empezando desde el lunes, si es que la tarea es task depend, tarea dependiente, o si la tarea es resource depend, o task depend o resource depend? Bueno, unos segundos para que ustedes conciban la pregunta, ¿no? Tenemos la respuesta. En el caso de una tarea task depend, dado que no importa la disponibilidad de los recursos, entonces esta tarea sí o sí se trabajará el lunes y martes. Entonces el lunes y martes tendrán que asistir los 3 recursos, puesto que es el horario requerido por la actividad. Mientras que si la tarea es resource depend, entonces automáticamente esta tarea se realizará en 4 días, en donde el primer día, lunes, solo va a trabajar el engineer, el segundo día, martes, solo va a trabajar el laborer, el miércoles trabajarán el engineer y el high capacity crane, y el jueves solo trabajará el laborer y el high capacity crane. El engineer, dado que el miércoles ya completó su labor, el jueves no estaría laborando en esta actividad, ¿no? Finalmente, si la tarea es task depend, se programaría en 2 días, y si la tarea es resource depend, se programaría en 4 días, ¿no? Entonces, esperamos que con este ejemplo haya quedado mucho más claro qué significa que la tarea sea task depend y qué significa que la tarea sea resource depend. Aprovechando este ejemplo, ¿a qué recurso le conviene más que la actividad sea resource depend? ¿No? Veamos los horarios. ¿A qué recurso le conviene más que la tarea sea resource depend? Sería al engineer, dado que el jueves estaría de descanso, siendo un día laborable para él, pero dado que los otros recursos recién estarían finalizando su labor, ¿no? Y por eso, digamos que por un tema de esfuerzos, sería más conveniente para el engineer que la tarea sea resource depend. Bien, continuamos con los tipos de actividades, el activity type. Comentamos que el level of effort son para tareas administrativas, en donde la duración va a depender de los predecesores y de los sucesores. A estas tareas no se le puede asignar restricciones, se le asignan roles, se le asignan recursos. Un ejemplo de esta tarea sería la supervisión de un trabajo. Por ejemplo, se tiene que supervisar la apertura de zanjas en un proyecto de construcción. Bueno, la supervisión de este trabajo de apertura de zanjas estaría sujeto a la duración del trabajo en sí. Si la apertura de zanjas dura 5 días, entonces esta tarea de supervisión va a durar 5 días. Si la apertura dura 4 días, entonces la supervisión va a durar 4 días, ¿no? Estas tareas son del tipo level of effort. Por una cuestión académica, recuerden que no debemos usar este tipo de actividad. El BWS Summary representan a tareas que se van a comportar como entregables, ¿no? Es como un mix, lo cual no es válido, puesto que si estamos hablando de entregables, estamos hablando del BWS o EDT, y si estamos hablando de actividad, estamos hablando del cronograma. Entonces, el tener dentro de la lista de actividades una actividad que se va a comportar como un entregable, pues no es muy recomendable, y es la razón por la cual no recomendamos usar el tipo BWS Summary. Para las actividades también se suele utilizar los activity codes,
que son como etiquetas, ¿no? Al igual que los project codes. En este caso, para que podamos realizar filtros, búsquedas o agrupamientos por una determinada característica o una determinada etiqueta. Si tenemos proyectos grandes de 1000, 2000 actividades, pues allí es donde vamos a ver la relevancia de usar estos activity codes. A nivel de lo que es los activity codes, nosotros podemos decidir si usamos los activity codes globales, que están definidos dentro de Primavera, definidos por el administrador para un uso de cualquiera de los proyectos, o necesitamos solamente a nivel del nodo de la EPS donde está registrado el proyecto, o necesitamos utilizar activity codes personalizados que están definidos en el proyecto, ¿no? Tenemos tres formas de utilizar los activity codes sin ningún inconveniente dentro del proyecto. Podríamos tener un mix, actividades que están usando activity codes del tipo global, actividades que están usando activity codes del nodo y actividades que están usando activity codes a nivel del proyecto. Bueno, con esto terminamos la teoría y lo que vamos a revisar ahora es la parte práctica ya dentro de Primavera. Ingresamos a la máquina virtual en Primavera. Nosotros tenemos cargado un pequeño proyecto de solo 3 entregables, ¿no? Ahí están los 3 entregables de una propuesta, correcto, en donde los entregables son las especificaciones técnicas, el documento propuesto y la propuesta económica. Bien, lo que vamos a hacer es agregar actividades. Si nosotros vamos en el layout, ¿no? Estamos en la lista de actividades, en el layout, y le decimos open, ¿no? Y pedimos la lista de actividades, pues no tenemos ninguna actividad. Es decir, antes de agregar actividades necesitamos tener nuestro WS. Bien, una vez que tenemos el WS, entonces recién podemos pasar a trabajar las actividades. En este caso vamos a usar un layout apropiado llamado Adding Activities. Automáticamente dentro de la lista de actividades carga la estructura del WS, ¿no? De manera horizontal para que nosotros agreguemos las actividades que correspondan. Por ejemplo, para el entregable, especificaciones técnicas. Vamos a agregar. ¿Cómo agregamos? Tenemos en la parte derecha el toolbar del signo más. Nos posamos con el mouse, le damos clic y ahí aparece un wizard, ¿no? Un wizard que nos va a ayudar a definir una nueva actividad. El ID empieza en 1000. En el nombre vamos a definir el nombre de la actividad. Vamos a definir los requerimientos. Correcto. Aquí nos preguntan del entregable al cual pertenece la actividad. Ya está seleccionado. Si no fuera el caso, pasaríamos a seleccionar. Le damos Next. El Activity Type, ¿no? Comentamos que la mayoría debería ser Resource Depend, puesto que la programación debería considerar la disponibilidad de los recursos, salvo que estemos en una actividad en donde hay una exigencia de cumplir un horario en particular. Si no es el caso, entonces la tarea debería ser Resource Depend. Damos Next. Por ahora no vamos a asignar ningún recurso.
Tampoco vamos a hablar del Duration Type, que es un tema que lo vamos a ver más adelante. Y aquí le damos Finish. ¿Correcto? Vamos a agregar una nueva actividad, esta vez sin usar el toolbar del lado derecho, sino utilizando, ojo donde nos ubicamos con el mouse, utilizando botón derecho y dentro del menú le damos Add. Y entonces aparece ahora nuevamente un registro. Ya no aparece el asistente, sino directamente un registro. En la parte inferior podemos cambiar, ¿no? General Status. Podemos cambiar el nombre. En este caso, lo que vamos a decir es la elaboración del documento. Correcto, y podemos decir que tenemos una estimación de 3 días. Ojo, la estimación también la podemos hacer aquí dentro de Activity Details, ¿no? En la parte inferior, en el tab Status, ¿no? En donde dice Original. Vamos a cambiar, le decimos 4 días y automáticamente también la columna Original Duration cambia. Correcto, vamos a agregar otra actividad, esta vez presionando el botón Insert del teclado. Presionamos y aparece nuevamente un nuevo registro. En este caso vamos a agregar directamente en las columnas la revisión del documento, que va a ser del tipo Resource Depend y nos va a tomar un día. Correcto, finalmente agregamos, ¿no? Siempre es útil entrega de las especificaciones técnicas si gustan, y entonces aquí seleccionamos el tipo Finish Milestone, ¿no? Con una duración de 0, tal cual se indicó en la diapositiva, ¿no? Siempre debemos terminar con un hito, ¿no? El grupo de actividades, como en este caso con la entrega de las especificaciones. Y esta labor de agregar actividades lo haríamos para cada uno de los paquetes de trabajo de nuestro WBS del proyecto. Bien, vamos a revisar el material del curso para la sesión 6. Nos ubicamos en la página 118. Bien, ahí el título nos habla de que estamos en el tema de agregar actividades. Primero, con el wizard, ¿no? Tal cual se vio hace un momento. Correcto, entonces las acciones que piden que se realice, ojo, aquí ustedes también deben seguir con las instrucciones. Nos piden cargar el proyecto 6, Adding Activities. Y luego, ¿no? Eso es el paso 1, y luego pedir un layout, el layout Adding Activities, ¿no? Hasta el paso 4 es lo que vamos a hacer ahora. Entonces regresamos a Primavera. Recuerden que el paso 0 es siempre hacer el Close All, menú File, Close All, para cerrar cualquier proyecto que por ahí haya quedado abierto en Primavera. Luego nos ubicamos en el nodo que tiene el proyecto
Nos ubicamos en el proyecto número 6, BLDG 6, botón derecho y le decimos Open Project. Nos cercioramos Layout Open, no, de estar en el layout llamado Adding Activities. Le damos Open y ahí tenemos el layout Adding Activities, en este caso mostrándonos el WS sin ninguna actividad, ojo. Bien, nos dice que vamos a activar el wizard. Paso 1, nos vamos al menú Edit, User Preference, y luego nos ubicamos en el tab Assistance y allí nos aseguramos de darle el check en Use New Activity Wizard Check. Bien, vamos a trabajar hasta el paso 4 entonces. Vamos al menú Edit, User Preference, y aquí Assistance, ¿no? En estos tabs del lado izquierdo, seleccionamos Assistance y aquí tenemos Use New Resource Wizard o Use New Activity Wizard. En este caso nos piden que le demos check a Use New Activity Wizard. Aunque ya estaba, pero igual nos cercioramos y le damos Close. Bien, continuamos. Ahora vamos no con la acción de añadir una actividad. Directamente nos dicen, ojo, no nos ubican en ningún elemento del WS, sino directamente ir con el toolbar del signo más. Ojo, no estoy en ningún lugar en particular, de hecho estoy en la raíz. Nos dicen darle en el toolbar del signo más y aparece el wizard, ¿correcto? Avanzamos. Nos piden ingresar, bueno, esto ya está, el BA1000, y nos piden ingresar como nombre Building Addition Kickoff. Ingresamos. Building Addition Kickoff. Correcto, le damos Next. Volvemos al manual. Building Addition Kickoff, le damos Next. Estamos en el paso 4. Y luego, en el campo WS le damos en los 3 puntos. Recuerden que el botón de 3 puntos nos permite seleccionar de una lista. Y en la lista seleccionamos el entregable Design and Engineering. Entonces vamos por aquí. Tenemos aquí el WS. Y nos piden seleccionar Design and Engineering. Le damos Select y le damos Next. ¿Correcto? Entonces nos piden en Activity Type seleccionar Start Milestone y darle Next. En Activity Type seleccionamos Start Milestone y le damos Next. Bien, le damos Next.
¿no? Le damos aquí no continue, next, y también no thanks, correcto, no continue y no thanks. Y luego, ojo, paso 12, le damos check en do not show this wizard again. Aquí, ¿no? Debajo. De tal manera que le estamos diciendo a Primavera que la próxima vez no presente el wizard. Le damos next, ¿no? De acuerdo a las instrucciones, y le damos finish. Bien, acabamos de agregar una actividad en la parte de Design and Engineering. Bien. Vamos en la parte superior, seleccionamos ahora Design and Engineering, paso 1, luego paso 2, en el menú Edit, o en el menú Edit le damos Add, o con el botón derecho le damos Add. Entonces estamos en Design and Engineering. Nos dicen que en el menú Edit le damos Add o con el botón derecho. Aparece una nueva actividad, ahora ya sin el wizard. Bien, nos vamos a la Activity Detail, en General Tab. En ID debería estar el código 1010 y en nombre le vamos a dar Design Building Addition. Efectivamente, tenemos la actividad 1010 y entonces agregamos en el nombre Design Building Addition. Listo, en el paso 4 nos dicen Activity Type, Task Depend. ¿No? Aquí Activity Type, Task Depend. Correcto, Task Depend. Luego, en Status, en el tab Status, ¿no? Tal cual se muestra, en Duration ingresamos el valor 12. Status, en Original Duration ingresamos el valor 12 de 12 días. Bien, continuamos con las instrucciones. Ahora nos ubicamos en el tab Notebook y allí vamos a agregar una anotación, paso 2 y paso 3. Seleccionamos el topic Anticipate Problem. Nos vamos al tab Notebook en la parte inferior, atención, y le damos Add. Y allí seleccionamos Anticipate Problems. Le damos seleccionar. Cerramos la lista de tópicos y le damos Modify.
Correcto, y nos piden ingresar design change may increase duration of activity. Correcto. Design change may increase duration of activity. May increase duration of activity. Le damos OK y ahí tenemos recién ingresado el notebook o anotación. Bien. Nuevamente nos dicen ubicarnos en el entregable Design and Engineering. Paso 2, presionamos en el teclado Insert y debería insertarse la actividad 1020. Estando aquí, le damos Insert y automáticamente aparece la actividad 1020. Bien, en el nombre ingresamos Review and Approve Design. Review and Approve Design. En Activity Type debe estar en Task Depend. Task Depend. En Original Duration, paso 6, ingresamos 9 en la columna que corresponda. Bien. Vamos a agregar, nos dicen, una actividad del tipo Level of Effort. Para ello, nos ubicamos en la raíz Adding Activities y le damos en el toolbar, en el lado derecho, el signo más. Correcto, nos ubicamos entonces en la raíz y le damos en el toolbar más. En el ID nos piden ingresar vea admin, paso 3. Y paso 4, el nombre Project Administration. En Code, vea admin. Y en el nombre Project Administration. Bien, entonces acabamos de agregar esta actividad administrativa y en el paso 5 nos piden en Activity Type seleccionar Level of Effort.
Bien. Entonces, vamos por aquí y le damos Level of Effort. Vamos a agregar steps. Bien, entonces nos ubicamos en la actividad 1020, Review and Prop Design. No, paso 1. Luego nos vamos en Activity Details, paso 2, en Steps. 1020. Steps. Y entonces le damos Add, ojo, dentro de Steps. En el lado izquierdo. Ahí tenemos un primer Steps, ¿no? O meta llamado Review Designs. Le damos Enter. ¿Correcto? Vamos en Modify para agregar mayor información. Y nos piden que en Modify registremos Review Designs to be sure they meet customer requirements. Review Designs. To be sure they meet customer requirements. Bien, y le damos OK. No, ese es el primer Steps, Review Designs. Ahora vamos a agregar un segundo Steps, Finalize Decision. Finalize Decision. Bien, le damos Modify. Meet with team to finalize decision. Meet with team to finalize decision. Correcto. Tenemos un segundo steps, ¿no? En el lado izquierdo.
son metas. Luego vamos a ahondar un poco más con lo que son los steps, pero estos son metas dentro de la tarea Review and Approve Designs. Finalmente vamos a trabajar con los Activity Codes. Seguimos en la tarea 10-20 y nos vamos a Activity Codes. Paso 2. Bien, nos vamos entonces al Tab Codes y le damos Add. Atención, en la parte superior, Global, EPS, Project, los 3 niveles, y debajo Display. Hay que tener siempre cuidado con el display porque puede estar aplicándose un filtro, como en este caso, y le damos All Values. ¿Correcto? Estamos en el paso 4. Ahora nos piden hacer un Collapse All. Collapse All, y ahí tenemos, esto se puede agrandar, y ahí tenemos los Activity Codes organizados. Bien, expandemos Department y dentro de Department seleccionamos el Activity Code Engineering Department, es decir, una etiqueta, ¿no? Engineering Department. Y le damos botón más para seleccionar y cerramos. Y entonces hemos agregado un Activity Code, ¿no?, asociado al departamento que está ejecutando. En este caso, el departamento de ingeniería. Bien, vamos a asignar Activity Codes a más de una actividad. Para ello seleccionamos las actividades 10-10 y 10-20. Ojo con la tecla Control como soporte. 10-10, Control y la 10-20. Correcto. Le damos botón derecho y asignar Activity Codes, botón derecho, y le damos Assign Activity Codes. Tenemos nuevamente el listado. Bien. Assign Codes y nos aseguramos de tener todos los valores y en Search digitamos ARC. ¿No? ARC de arquitecto. Y entonces vamos a agregar Architecture. Y cerramos. Bien, de esta manera hemos agregado a las actividades 10-10 y 10-20 la etiqueta Architecture.
Se puede agregar activity codes a nivel del proyecto, ¿no? Porque a nivel global o del nodo no vamos a tener la opción o los permisos. Bien, estamos en la actividad 1020 y en codes le damos asignar. Bien, estamos en la actividad 1020, en codes le damos asignar y expandemos QA code. Ahí están los tipos y nos piden ir con QA code. Expandemos. Correcto. Y le damos, ojo en el botón que le vamos a dar, tipo etiqueta, new. Y vamos a crear un nuevo código. En código ingresamos TPS y en descripción third party sign off. ¿Correcto? Party sign off. Y ahí acabamos de crear un nuevo activity code. Correcto, asignamos y cerramos el proyecto. Close. Bien, vamos con las preguntas para finalizar esta parte de la parte práctica, ¿no? Para que ustedes respondan. La primera pregunta, de la lista, ¿no?, de tipos de actividad, ¿cuál es la que utiliza la disponibilidad de los recursos? De la lista de tipos de actividad o activity type, ¿cuál se programa de acuerdo a la disponibilidad de los recursos? Sé que no van a tener problemas en contestar esa pregunta. Vamos, ¿verdadero o falso? La duración de un milestone, hito, depende de los predecesores o sucesores. ¿Verdadero o falso? La duración de un milestone, hito, depende de los predecesores o sucesores. Vamos a la pregunta 3. ¿Verdadero o falso? Si usted va al menú Edit, User Preference, en el tab Assistant, usted puede habilitar el wizard para las actividades. ¿Verdadero o falso? Bien, de esta manera terminamos la sesión número 6 del capítulo 1. Bien, ahora lo que viene es cerrar la sección 1 o capítulo 1. Para ello tenemos en el material
el caso de estudio 1 o Case Study 1, en donde se tiene que crear un proyecto, crear el WS y agregar actividades. Nosotros lo que vamos a hacer primeramente es presentar las preguntas, el contenido de esta evaluación y posteriormente vamos a trabajar la solución. En el material del curso nos ubicamos en la página 140 y ahí tenemos el Case Study 1, Creating a Project. El tiempo es de 45 minutos para que usted pueda desarrollar. Es lo que le piden aquí para que lo desarrolle. Usted es el Project Manager, ¿no?, trabajando para un contratista en donde se usa Primavera P6 para un proyecto de renovación de un edificio. De acuerdo a las reuniones con el equipo del proyecto, usted ha sido designado para trabajar el WS. Entonces, los objetivos, el primer objetivo es crear el proyecto con esta información, la EPS, el nodo, en el nodo Reno, Project ID, el ID del proyecto Reno-1, el nombre del proyecto, Reno-Creating a Project, luego la fecha de inicio programada para este proyecto, 5 de marzo del 2018, el gerente de proyecto, el VPO Renovation. ¿Correcto? Segundo objetivo, los fondos del proyecto ya han sido aprobados y usted tiene que agregar un notebook topic, una anotación del tipo Project Status o similar, indicando que el presupuesto aprobado el 3 de diciembre de 2017 por Daphne Combs, VP del área de desarrollo, es de $190,000, ¿no? Ese es el presupuesto aprobado. Y eso es lo que usted tiene que cargar dentro del proyecto, ¿no? Agregar este notebook topic con esta información de la fecha de aprobación y quién fue, y el budget original de $190,000. Luego, en la pregunta 3 o en la instrucción 3, le piden crear el WS del proyecto. Y aquí tenemos la información para que usted pueda crear ese WS. La raíz, llamada Reno 1, tiene 3 hijos por aquí, ojo, pero también por aquí, en la parte intermedia, hay 2 hijos más y finalmente hay un sexto hijo. Es decir, Reno 1, la raíz, tiene 3 hijos. Y luego, el entregable Structure tiene 3 hijos. El entregable Exterior Finishes, acabados exteriores, tiene 3 hijos. Y el entregable Interior Finishes tiene 4 hijos. Entonces, este WS tiene que cargarse dentro del proyecto. En la parte 4, lo que nos piden es agregar las actividades. Como información tenemos el entregable, Design, que tiene 3 actividades, ¿no?, con el tipo de actividad que nos indican, con la duración. En el entregable Foundation tenemos 4 actividades. Tenemos el tipo de actividad y el original duration. Y el entregable Structure tenemos 3 actividades. ¿Correcto? Con esta instrucción 4, usted estaría terminando el caso de estudio. Recuerde que tiene 45 minutos.